Presentar la ponencia magistral, la defensa del deporte femenino desde los medios de comunicación. Paloma, yo quería hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Cuántas veces te dijeron no en la tele, en medios de comunicación? Vamos a retransmitir esto, vamos a estar con este deporte, vamos a hacer un reportaje a esta deportista. Lo que pasa es que yo soy muy pesada. Entonces, al final... Hombre, les razonas y les das tus razones y sí, así que al final consigues algo, pero hay que ser muy pesado. Igual era la calidez de la voz también que ayudaba a convencer. A lo mejor, pero bueno. Bueno, os dejo con Paloma. Adelante, comenzamos el congreso. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos. No voy a narrar a todos los directores y autoridades. Muchas gracias, Nuria, por tus palabras. Lo de la voz es que he nacido así, o sea, como el que nace con ojos azules. Luego me la cuido, claro, no tomo cosas frías, no tomo frutos secos antes de trabajar porque resecan, en fin, estas cosas que te manda el foniatra. Y yo creo que agradecer a todas las instituciones, al Ayuntamiento de Cáceres, a la Fundación Jóvenes y Deporte con la que trabajamos, con Sonia, que nosotros, bueno, desde que estaba Conchi también, Conchi Bellorín, hemos creado ahí un nexo muy bueno, siempre de la mano de José Hidalgo, que como anda todo el día por ahí, pues me ha llamado hace un ratito y me ha dicho que no podía, que no le daba tiempo, que llegaba hoy, pero que bueno, que siempre hemos trabajado desde la Dirección de Deportes con la Federación de Triatlón y luego se ha expandido también. Y él es el que ha abierto las puertas para trabajar con la Junta de Extremadura, maravillosamente siempre, por cierto. Y entonces, bueno, os voy a hablar de algo que es vocacional. Yo soy periodista vocacional desde que tenía 7 años. He dormido con la radio puesta todas las noches. No sabéis la de pilas que he gastado, porque antes no había el sistema este de que se apagaba la hora, pero con la radio debajo de la almohada para enterarme de lo que pasaba. Y una vez que entré en televisión empecé a darme cuenta de lo maltratado que estaba el deporte femenino. Entonces, a partir de ahí empezó esta vocación, este camino en paralelo con respecto a lo que tenía que hacer. Y hace exactamente, como ha dicho antes Ángel y también la consejera de Cultura, hace exactamente 8 años me llamó José Hidalgo, el presidente de ADESP y de la Federación de Triatlón, para decirme que se iba a celebrar un congreso en Cáceres denominado Mujer, Deporte y Empresa, que se iba a tratar temas importantes con respecto al mundo que nos une, el deporte y el deporte minoritario, su afectación en el mundo de las mujeres, que quería que estuviera y que formara parte en esos días del congreso. Buscábamos y seguimos buscando darle luz a la falta de oportunidades que históricamente tenemos las mujeres en la sociedad en general y en el deporte en particular. Han pasado 9 años, seguimos en Cáceres y este congreso ha pasado por varias de las principales ciudades extremeñas, insistiendo en la militancia que muchos llevamos dentro desde hace muchos años. Este debería ser el 9º congreso, pero bueno, también el COVID afectó, el confinamiento ha dejado su huella. Y este empeño de divulgativo anual sigue, pese a ese parón de ese año. No sabéis lo honrada que yo me siento por haber sido elegida para abrir este congreso, en el que yo he participado como ponente en varias ocasiones y además reconocida con uno de los premios, como decía Ángel. Os lo agradezco de corazón y, bueno, vamos a la materia. En mi currículum aparecen muchos Juegos Olímpicos, muchas transmisiones de gimnasia, de patinaje, de esquí, de tenis, de hípica, de voleibol, todos ellos deportes minoritarios, han sido y son mi pasión. A partir de empezar a trabajar en esos deportes a los que pocos medios de comunicación hacen caso, me he ido concienciando en la necesidad de poner en evidencia del mayor público posible el trato que se da al deporte femenino y a la utilización del lenguaje que manejamos cuando nos referimos a él. Me parecía profundamente injusto que no se tomara en consideración, en la medida en la que yo creo que tiene que hacerse, el deporte femenino, y desde entonces, allá donde voy, intento que la gente que me escucha se dé cuenta de cómo y cuándo está plagado el periodismo deportivo de 2 aspectos que desde mi humilde opinión tendrían que desaparecer: el sexismo y la invisibilidad. A partir de ahí empecé mi particular cruzada y siempre que puedo que me llaman de universidades, de charlas, de conferencias, mesas redondas, jornadas como esta, si estoy disponible, ahí estoy. Ahora voy a estar más disponible porque me jubilo este verano. Así que ahí lo dejo. El deporte es minoritario, es femenino, incluso el fútbol femenino, mañana vendrá Bea, está discriminado. Y los responsables somos todos, los dirigentes deportivos, las federaciones, organismos y medios de comunicación. Yo soy la primera que hay que hacer autocrítica y ver qué hacemos los medios de comunicación al respecto.
Desde todos los estamentos el deporte femenino se ha considerado de segunda clase y me voy a centrar ahora, como periodista, en los medios de comunicación para ponerles algunos ejemplos de lo que estoy exponiendo. Los medios de comunicación entran diariamente en nuestras casas, no solo en forma de prensa escrita, radio, televisión, sino además ahora en redes sociales. A través de los medios de comunicación obtenemos la información sobre lo que acontece en nuestro alrededor y la utilización del lenguaje que se utiliza. Se puede desprender una realidad y se puede desprender otra. En alguna conferencia sobre el papel de los medios de comunicación y el deporte femenino, advertí al auditorio que les iba a enseñar una serie de capturas de tweets o de titulares periodísticos en los que se apreciaba un sesgo sexista, que si no estaban acostumbrados a ver, no lo percibirían. Y así fue. Una vez terminada una de las charlas, muchos de los asistentes me confirmaron que lo que les había anticipado, si no lo hubiera hecho, si no se hubiera destacado claramente, les hubiera pasado inadvertido ese mensaje subliminal que cada uno de estos tweets o mensajes o titulares o fotos llevan implícito. El lenguaje nos ofrece día a día nuestra cotidianidad y ese lenguaje relacionado con el deporte tiene un marcado componente sexista y distorsionador y nos muestra una imagen deportiva que no es real, ni siquiera aproximada de la realidad del deporte femenino. Pero estamos tan habituados a él que ni siquiera somos conscientes de la sutil manipulación que sufrimos cuando leemos o vemos u oímos determinados comentarios sobre la relación mujer y deporte. En el día a día aceptamos con toda naturalidad un lenguaje sexista en el que con frecuencia se olvida que en el deporte también hay mujeres y que éstas se incorporaron a la vida deportiva a imitación de la identidad masculina por ausencia de referentes femeninos, como decía Nuria. Tenemos que hacer despertar a nuestro cerebro para que detecte esas informaciones o titulares, esas fotografías y sea capaz de distinguir la carga sexista que existe de manera implícita o explícita en ellos. El hilo conductor y perpetuador de todos estos mensajes visuales o escritos es el lenguaje. Lo hemos heredado así y tenemos que darnos cuenta de que esos mensajes llevan esa carga añadida e invisible en muchos casos. La lengua, el lenguaje, es un fenómeno vivo y cambiante que va incluyendo términos populares nacidos en la calle y de utilización masiva que los académicos de turno van incorporando oficialmente y muchos de esos términos están relacionados al lenguaje deportivo. Árbitra, capitana, técnica, monitora, han encontrado su equivalente femenino partiendo del masculino, pero hay otros términos que no. La aparición de nuevos términos enriquece nuestra lengua y la mantiene viva, pero el lenguaje deportivo todavía existe, el sesgo sexista, como he comentado. Es un lenguaje asimétrico y jerárquico en el que se representa a las mujeres en su esfera privada o emocional, que nada tiene que ver con sus capacidades deportivas, mientras que cuando se refieren a los hombres, destacan su esfera pública y nunca se hace referencia a su paternidad o su estado civil. La profesora de lengua de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero Salazar, ha tratado el lenguaje utilizado en la prensa deportiva y ha llegado a interesantes conclusiones. El lenguaje deportivo mantiene los estereotipos de manera inconsciente y oculta, quita valor, descalifica o tergiversa el esfuerzo femenino. En titulares de prensa, por ejemplo, muchos de ellos resaltan aspectos físicos, personales, que nada tienen que ver con su carrera deportiva. Las curvas de las hermanas Williams, la maternidad, las relaciones sentimentales o el estado civil de las deportistas. Si es una competición mixta, el titular hará referencia al resultado masculino ninguneando el femenino. En las fotografías, por ejemplo, si es una prueba mixta, la fotografía que ilustrará la información será casi el 100% de los casos de los hombres que compitieron. En caso de que hubiera espacio para una segunda fotografía, será de la prueba femenina, pero casi siempre de mucho menor tamaño que el de la categoría masculina. La longitud de la noticia. La exposición del desarrollo de la prueba será amplia, pero para la masculina, y se dedicará pocas líneas para hacer un resumen de la prueba femenina. En el 100% de los casos siempre se trata la prueba masculina antes que la femenina. Hay una tendencia casi inconsciente a nombrar a los hombres por su nombre y apellido y a la mujer solo por su nombre. Y sobre ella se suelen tratar aspectos estéticos que no tienen nada que ver con la competición. A pesar de la evolución del lenguaje y para la competición masculina se utilizan términos que denotan virilidad y fortaleza, en los que la mujer difícilmente puede estar incluida. Le ponen el sinónimo de otra machada, echarle huevos, cosas de este tipo.
Con respecto a esto último, no hay un ejemplo espejo equiparable para la categoría femenina. Al contrario, se utilizan términos ñoños o infantiles para destacar una hazaña deportiva a las mujeres. La sirenita, cuando se habla de las chicas de la natación sincronizada, que no le gusta nada, por cierto. Las musas, las lolitas, las amazonas. Se utilizan personajes de ficción para incorporarlos al lenguaje deportivo, siempre son de categoría masculina, Superman, Batman, etc. No hay equivalente en el aspecto femenino. Es más, se da la paradoja que sin ser de ficción, sino real, se acople un personaje masculino a un éxito femenino. La Maradona femenina, si no hay, se la inventan. Creo que ya todos conocemos el informe de la Universidad de Cambridge, que hizo los términos que se utilizaron durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que cotejó más de 160 millones de palabras. Sus resultados fueron elocuentes. La competición masculina recibió 3 veces más espacio que en prensa o tiempo en televisión y radio que la femenina. Cuando se habla de mujeres se comenta su estado civil, edad o su apariencia, que no tienen nada que ver con el deporte que practican. En todas las competiciones se añade el término femenino, lo que denota una distinción. Los aspectos que más se usaron para definir, fuera de la competición en sí, a los hombres fueron luchador, rápido, fantástico, fuerte, y para las mujeres, embarazo, edad, mayor de edad y estado civil. Y en la competición, para los hombres, genio, dominar, batalla y ganar, términos de sesgo épico. Y para las mujeres se usaron los verbos competir, luchar y participar. Han pasado 7 años y los términos no han cambiado mucho, desgraciadamente. Las mujeres, el deporte femenino debe tener su espacio y su reconocimiento por sí mismas, no por comparación con los hombres o por condescendencia de estos. Y además esa incorporación a los medios de comunicación, ya sean hablados o escritos, tienen que ser tangible y visible. En general hay una tendencia a recomendar igualdad de género entre hombre y mujer, no solo en la prensa, sino en todos los terrenos, en la práctica deportiva, en la gestión, en entrenadores o en directivos. Es un hecho que el número de mujeres que practica deporte ha ido en aumento con los años, pero su representación no ve reflejada de modo igual ni en instituciones locales, nacionales, europeas, internacionales o en la prensa. Hay varios organismos que desde hace unos años estudian estos temas y sacan interesantes conclusiones. Uno de ellos es el Instituto Europeo de Igualdad de Género, que aporta datos concluyentes al respecto. La media europea de mujeres en puestos de decisión en organizaciones europeas que gestionan el deporte es del 14%, siendo Polonia la que tiene un índice menor, que tiene un 3%, y Suecia la que tiene un índice mayor, que tiene 43%. El deporte ha sido terreno masculino y las interpretaciones sociales respecto a la masculinización o feminización no han favorecido la igualdad real. Imperan los estereotipos y roles tradicionales. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado de la familia, la organización de su hogar, la coordinación de sus miembros, y esto le impide realizar otras actividades sociales, culturales o deportivas. Por el contrario, los hombres se encuentran liberados socialmente de estas tareas y ese tiempo que las mujeres dedican a la familia, los hombres lo emplean en su ocio privado, principalmente deporte. Los medios de comunicación somos los difusores de todos estos mensajes y clichés sexistas y realizamos una tarea importantísima reforzando esos estereotipos o tratando de eliminarlos. Solo con el hecho de analizar el tratamiento que hacen del deporte femenino se pueden sacar conclusiones sobre la imagen que se da de la mujer con respecto a los hombres en las conquistas deportivas. El espacio en televisión, prensa o radio dedicado a la competencia femenina es otro indicador del tratamiento sexista o del deporte. Podemos decir que en la última década se ha puesto mucho interés en algunas federaciones internacionales en reducir esa diferencia y potenciar la igualdad de género, introduciendo la cuota de mujeres en puestos de responsabilidad. En España, el Consejo Superior de Deportes en 2014, en la etapa en la que estuvo Ana Muñoz, de directora general de Deportes, se consiguió una convocatoria del programa Mujer y Deporte por la que repartía una subvención de 1 millón de euros de ayudas a las deportistas con la condición de que las federaciones cumplieran determinados requisitos, tener 3 mujeres o un 33% de presencia en sus juntas directivas y crear un protocolo de prevención de abusos sexuales en la actividad deportiva. Posteriormente se aumentó esa cuota que casi todas las federaciones cumplieron. Todas, excepto la de fútbol, contestaron afirmativamente a esta llamada que hizo Ana Muñoz y recibieron esa subvención con el fin de promover el deporte femenino, pero es difícil encontrar reglamentos federativos, anuarios, leyes, documentos oficiales, trabajos, convocatorias o actas en donde se utilice un lenguaje inclusivo.
Casi en el 100% de los casos se utiliza el masculino para desarrollar un texto referido y dirigido a ambos sexos. Se puede apreciar que cuanto más reciente es la legislación, hay más sensibilización al respecto. El periodismo sigue tratando el deporte femenino como secundario y esclavo del masculino. Si se invirtiera esa tendencia, es posible que aumentara el número de lectoras y consumidoras, así como de deportistas. En la radio los programas son casi en exclusiva sobre fútbol. Son programas de muy larga duración, dirigidos a una audiencia masculina, en la que se entremezcla la información futbolística con otros deportes que quedan difuminados o invisibilizados, lo que dificulta su localización, no digamos el deporte femenino. En televisión, salvo Televisión Española y alguna televisión autonómica, cuando la deportista es de su comunidad, el resto de las cadenas autonómicas o privadas apenas hacen referencia a competiciones femeninas y mucho menos retransmiten eventos femeninos. Un aspecto interesante a tratar por su carga sexista es el de la publicidad, en la que la tendencia es destacar el estado físico de las deportistas, a veces en posiciones de sesgo sexual ambiguo y con connotaciones lascivas. Se tiende a infravalorar el cuerpo de la mujer, utilizarlo como objeto al servicio masculino, lanzando mensajes eróticos más que deportivos. El sexismo en el deporte existe, es real, a veces no lo apreciamos, porque lo vemos con toda normalidad, regularidad y nos pasa inadvertido. La visión es androcéntrica, escrita por hombres, destinada al mundo y al consumo masculino, pero las mujeres se han ido incorporando al mundo del deporte como deportistas, aficionadas y consumidoras de deporte, y estos modelos han empezado a cambiar. La concienciación de lo que vemos, leemos o escribimos es fundamental para detectar esas ambigüedades que hasta ahora consentidas. El aumento de conferencias, debates, medidas políticas son necesarios para llegar a la igualdad de género efectiva y real y no meramente testimonial. A estas alturas de siglo el sexismo es inadmisible. El deporte femenino ha pasado de estar relegado y ocultado a aparecer progresivamente en el día a día de las mujeres que han querido incorporarse a la práctica deportiva. Ese retraso histórico también ha acontecido en los medios de comunicación. Si actualmente la población española, el 50%, somos mujeres, podemos afirmar que aparecemos en los medios en un porcentaje menor al de la vida real, y esto significa que de forma indirecta se nos dé menor valor a la población femenina en general. Los medios de comunicación están lejos de representar el cambio que se está produciendo en el terreno femenino y mantienen y perpetúan en el tiempo los clichés estereotipados entre hombres y mujeres, revalorizando el aspecto masculino e infravalorando el femenino. En los últimos 30 años se han producido estudios nacionales e internacionales que han tratado en materia y casi todos coinciden en los mismos. El deporte femenino se invisibiliza en prensa, radio y televisión. El proyecto global de monitorización de medios monitoriza y analiza desde 1995, es un estudio europeo, las noticias para valorar la presencia femenina en ellas. Lo hace en 114 países a través de consultas pautadas, y sus conclusiones son interesantes y reveladoras de hasta qué punto la información femenina queda relegada a un plano secundario. Solo el 26% de las personas en los reportajes de los principales sitios web de noticias y tweets de noticias en los medios combinados eran mujeres. Los desafíos del sexismo de los medios de comunicación, los estereotipos de género y los prejuicios de género fueron aparentemente intratables en el tiempo, el espacio y las plataformas de entrega de contenido. En el estudio de 2015 llegó a la conclusión de que el 24% de las noticias están relacionadas con mujeres. Este bajo porcentaje, pero positivo si tenemos en cuenta su primera oleada, que fue en 1995, y esa cifra se quedó más o menos en un exiguo 17%. Es decir, había aumentado un 7% en 7 años. Los eventos durante el año 2020 fueron aún más extraordinarios pese al confinamiento. A partir de 2019 y de manera intensificada durante el año 2020, el mundo fue devastado por este coronavirus, y esta sexta ola de investigación ofreció una oportunidad para analizar el género de la cobertura de los medios durante la catástrofe global, un momento marcado por una crisis de salud mundial y las desigualdades acrecentadas que acompañaron a la crisis. Conclusiones de ese 2020. ¿Habrá mejorado algo? La investigación muestra cómo la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación sigue siendo inferior a la de los varones, y cómo esta situación no ha mejorado con el tiempo, antes al contrario se ha reducido con respecto a los datos de 2015, lamentablemente. En 2020 las mujeres son solo el 26% de los sujetos y fuentes de las noticias de los medios y el 31% en los medios digitales. Por tanto, la mitad de la población está infrarrepresentada en los medios de comunicación.
Si diferenciamos por temáticas, las mujeres aparecen en un 35% en informaciones relacionadas con ciencia y salud. Las noticias políticas alcanzan el 16% y si nos referimos a las deportivas nos quedamos en un 7%. Además, la extensión de la noticia en la que la protagonista es la mujer es menor que si fuese un hombre, lo que en sí mismo ya es una doble discriminación, en presencia y en duración. No aparecen menos, sino que además lo hacen en noticias mucho más breves. Estos datos extraídos originariamente de la prensa escrita se han reflejado en parecidos términos en radio, televisión y actualmente en redes sociales. ¿Y cómo se representa a la mujer? Volvemos a los mismos clichés de antes. En su entorno familiar y en el ámbito privado. Por contrario, las noticias relacionadas con el género masculino están desarrolladas en una esfera pública y social. Pero si hay una categoría en la que la discriminación y la desigualdad se produce, esa es la deportiva. Lo que los medios de comunicación reflejan no se ajusta con la situación real del deporte femenino, no solo en España, sino internacionalmente, puesto que estos patrones son similares en otras sociedades industrializadas. En los últimos años se han publicado diversos estudios en torno a la presencia del deporte femenino en los medios de comunicación y las cifras son desalentadoras. Además de los trabajos surgidos de iniciativas individuales, hay en España 2 organismos especialmente activos que estudian de manera permanente el reflejo de las deportistas en la prensa y especialmente en la televisión. Estos organismos son los Consejos Audiovisuales de Andalucía y de Cataluña. Conviene de vez en cuando acercarse a los diferentes proyectos que publican porque son siempre interesantes por ver si hay una evolución en esta materia. Pero si hablamos de trabajos individuales, han surgido muchas tesis doctorales que han tratado el deporte femenino y quiero tratar sobre 2 muy significativas. Una de ellas es la de Clara Sainz de Baranda. Es un trabajo que supera los 400 folios. La doctora Sainz de Baranda analiza la prensa deportiva española, AS, Marca, Mundo Deportivo y Sport, desde 1979 hasta 2010, 31 años. Noticias, imágenes, titulares en los que extrae conclusiones muy interesantes que no son más que la realidad que nos encontramos día a día. El deporte femenino no tiene entidad suficiente como para ser portada de periódico deportivo o tema principal. Las noticias del deporte femenino vienen rodeadas de datos que poco tienen que ver con el deporte. Se habla de vida social, parejas, moda, maternidad, etc. Temas ajenos a la competición. Las portadas que contienen información sobre mujeres en 31 años son el 12%. El 90% de los titulares no tienen citas femeninas textuales, es decir, las mujeres no tienen voz. En líneas generales, las mujeres están relegadas a un segundo plano. No son titular principal, no son imagen principal y no tienen voz propia. La mujer compite, pero es invisible a los ojos de la mayoría, lo que significa que el deporte masculino es el predominante. El fútbol, en ese periodo de 31 años, es el deporte estrella con un 61% de las noticias hablando de fútbol. Y además tienen un seguimiento constante. Es decir, varios días continúa la misma noticia, cosa que no pasa en el mundo femenino. Hay un récord femenino, se cuenta hoy, pero mañana ya nos hemos olvidado. El segundo deporte femenino en ese estudio de Clara Sainz de Baranda es el baloncesto con un 10% de noticias. El resto de las especialidades, en el mejor de los casos, llega al 3,6%, ni siquiera un 4%. El deporte femenino más seguido, casi con un 30%, es el tenis. En esa etapa estaban Conchita y Arantxa muy en boga. Y luego el atletismo. El 1% de los titulares de las noticias son de deporte femenino. El 1% en 31 años. Los breves, este género periodístico, son el espacio natural para informar de las competiciones femeninas. Así, un breve aquí abajo, 7 líneas. En los últimos años han aparecido informaciones alrededor del deporte femenino que nada tiene que ver con la competición, pero están produciendo que aumente la presencia de la deportista en la prensa, pero por motivos ajenos, como ya hemos comentado en otras ocasiones. Es lo que Clara Sainz de Baranda denomina las invitadas y su porcentaje llega al 46%. Por ejemplo, el noviazgo de Lindsey Vonn, la campeona de esquí, con Tiger Woods. Pues aparece, pero por otros motivos que no tienen nada que ver con el esquí. En 2016, Chantal Reyes, una periodista especializada en fútbol femenino, realizó su trabajo de fin de grado sobre el mismo tema y los mismos periódicos. Yo esperaba que los resultados fueran esperanzadores, pero la realidad es que apenas se ha subido un 1% de la presencia de las mujeres deportistas en dichos medios. Chantal vuelve a utilizar los 4 periódicos, el AS, el Marca, el Mundo Deportivo y el Sport.
Estos trabajos reflejan los datos de la sociedad española, pero si nos adentramos en los estudios internacionales nos damos cuenta de que el problema es general. En 2013 se publicó una investigación publicada por una empresa inglesa dirigida por la doctora Amy Gordon, y se repiten los datos similares. Ella hizo el seguimiento de 5 periódicos dominicales, que son cuando vienen todos estos tochos de documentos: Sunday Express, Sunday Times, Telegraph, The Observer y Mail. Y el tratamiento que hacía el deporte femenino es similar. Los comentaristas hacen comentarios despectivos sobre el deporte femenino. Sus reflexiones sobre el racismo, por ejemplo, son más respetuosas que las que hacen sobre el deporte femenino o el deporte practicado por mujeres. Presuponen que el deporte femenino no es tan interesante como el masculino, puesto que los hombres tienen una actividad dominante y superior. La información sobre el deporte femenino está subrepresentada en cantidad y calidad. Bueno, viene a ser lo mismo que pasa en España. Solo 35 de 897 noticias fueron de deporte femenino. La sexualización de las fotografías es un clásico. El apoyo gráfico utilizado para la competición femenina tiene un trazo sexista y en ellas las deportistas salen con el mínimo de ropa posible y en posturas en las que se puede ver gran parte de su cuerpo. En la información deportiva se promueve la idea de la estética por encima de los resultados y esto rebaja de forma inconsciente los logros deportivos. Esto me hace pensar que este es un problema que yo lo considero un problema. No es una realidad española, sino que se extiende también a nivel internacional y que mejora poco con el paso de los años. En el mes de marzo, este año, con motivo del 8M, el Consejo Superior de Deportes presentó un estudio sobre noticias en televisión y radio a lo largo de 10 años. Es decir, se estudian rangos de noticias durante mucho tiempo para que no pueda decirse que es una cosa eventual. Se tabularon 4.300 noticias en televisión y 787 en radio. Las conclusiones no sé yo si llamarlas esperanzadoras, porque el número de protagonistas de las noticias en televisión fue de femeninas, me refiero, un 8,2 y en radio un 15,4. En televisión se da una asimetría en el lenguaje de casi 80% a favor de los hombres. El número de mujeres informadoras es del 15% en televisión y del 18% en radio. Es que ni siquiera las periodistas estamos en igualdad de condiciones con respecto a la hora de cubrir la información. Como veis, estos datos son algo mejores, pero muy desesperanzadores desde mi punto de vista. Cuesta mucho avanzar. Siempre pongo el ejemplo de que estamos empujando un tractor en una cuesta arriba y que si quitamos la mano y dejamos de empujar, el tractor no solo se queda ahí, sino que empieza a retroceder. En cuanto a la llegada de las mujeres a los órganos de gestión y dirección, se aprecia una situación internacional similar a la española. Pocas llegan y quedan en puestos secundarios, no en la cúspide de la pirámide. Es difícil. El difícil acceso a puestos de dirección o de alto rango hace que las mujeres no se conviertan en referentes y en objetivo para ser susceptibles de ser imitadas. Solo son iniciativas particulares las que han conseguido aumentar el número de mujeres interesadas en el deporte o por formar parte de la cúpula directiva de un medio de comunicación. Ejemplo de ello es la BBC, la televisión pública británica, que ha contratado a una mujer dedicada exclusivamente a transmitir noticias de deporte femenino en todas sus plataformas, en radio, televisión, redes sociales, y están incorporando a más mujeres en puestos de dirección. Institucionalmente se tiende a apoyar el deporte femenino, la incorporación de la mujer a la gestión de los resultados objetivos y por una concienciación de injusticia social histórica, pero el proceso es muy lento. Solo hay una excepción, los Juegos Olímpicos. Es en el periodo previo a su celebración y durante la competición cuando se produce un equilibrio evidente y contable en la información deportiva femenina, pero es en todo el mundo. Y una vez que acaban los Juegos, como digo yo, con el amigos para siempre, se vuelve a la rutina de siempre en todos los medios y el seguimiento previo a la gran cita olímpica. El deporte femenino sigue siendo invisible. La igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a nivel intelectual, social, cultural, etcétera, no se refleja en cuanto hablamos de competiciones y de práctica deportiva. El periodismo deportivo sigue siendo pensado por hombres para ser consumido por hombres. Es un territorio masculino en el que las deportistas no existen o su rendimiento tiene poco valor en ese espacio y extensión y a veces la imagen que se da de ellas es distorsionada y no sirve de referente para las jóvenes que inician su carrera como deportistas. El Consejo Audiovisual Andaluz en uno de sus estudios sobre el deporte femenino instó, cito textualmente, tomar medidas para resolver el desequilibrio de género entre las personas expertas que son entrevistadas para analizar y juzgar la realidad entre quienes aparecen sin identificar
erradicar la discriminación que sufren las deportistas y el deporte femenino y evitar que la información refuerce los estereotipos y prejuicios que prevalecen en la sociedad. Ese es el objetivo. La conclusión es que, si seguimos en la misma línea que estamos ahora, se ha calculado que necesitaríamos 25 años, es decir, una generación, para equiparar el tratamiento de la información deportiva femenina en prensa y un siglo para hacerlo en televisión. Afortunadamente, las redes sociales están actuando como revulsivos y su rapidez y el acceso que proporcionan a cualquier aficionado y a las propias deportistas que las utilizan como propio escaparate, hacen que ellas mismas publiquen sus propios resultados e informaciones. Las conclusiones que proponen desde el Grupo Mundial de Monitoreo bien las podríamos aplicar porque son de sentido común. Las empresas mediáticas deberían aplicar planes de formación para mejorar el conocimiento de la perspectiva de género de los profesionales de los medios de comunicación, hecho que es fundamental en una sociedad democrática y con igualdad de oportunidades. La incorporación de editoras o editores de género como responsables para implementar la cobertura, temáticas y enfoques igualitarios diversos e interseccionales evitaría la discriminación por razones de género en las informaciones y la reproducción de estereotipos alejados de la realidad. La apuesta por el uso del lenguaje no sexista, de fórmulas inclusivas, respetuosas con las realidades sobre las que están informando, ha de ser un compromiso social también para la calidad de las informaciones que se producen. Se tendría que valorar el aumento de la representación de mujeres como fuentes expertas en diferentes temáticas, pues contribuyen a normalizar la participación de todos los sujetos en las diferentes tareas y tienen valor de referencia y son modelos para las generaciones de más jóvenes. Los medios de comunicación deberíamos tener una perspectiva no androcéntrica y con una ampliación de mirada informativa en todos los aspectos. Así se debería tener en cuenta a la ciudadanía plural en las informaciones y no reducir los escenarios de las informaciones a los centros de poder. El trabajo de apoyo al deporte femenino y su visibilidad parte en la actualidad de iniciativas institucionales y voluntades individuales que de forma constante están remarcando las diferencias existentes. Pero mientras los medios de comunicación no se interesen en hacer de este proyecto algo cotidiano, el deporte femenino seguirá siendo el invitado a una prensa dominada por el fútbol y el deporte masculino en general. Muchas gracias. No te vayas. Yo voy a seguir dando la vara, ¿eh? No te vayas, eso iba a decir yo, no te vayas, Paloma. ¿Prefieres que nos sentemos o aquí de pie, así a lo torero, como tú prefieras? Habrá que hablar con el público un poquito también, ¿no? Una de las conclusiones, yo no sé si estaba Paloma en aquel congreso también, pero sí recuerdo que estaba Conchi Bellorín, estaba Jennifer Pareja. Una de las conclusiones que tuvimos en uno de los congresos que afortunadamente he tenido la oportunidad de presentar y conducir, fue importante, fue que los chicos teníamos que estar aquí y teníamos que escuchar. Ángel, es que es fundamental. Es que las mujeres no podemos con esto. Esto nos viene impuesto y necesitamos la complicidad de los hombres. Cuando hablo de voluntades individuales, hablo de personas comprometidas que permanentemente, cuando editan o cuando hacen la escaleta de sus telediarios o de sus programas de radio, meten, porque sí, alguna noticia, digo que a lo mejor hablamos de un bloque de 10 minutos en televisión, de deportes, mayoritariamente fútbol, pero porque se empeñan en que todos los días haya una noticia femenina. En las televisiones privadas, y no tenéis más que comparar, hablan de los deportes que la propia cadena emite, pero eluden cualquier tipo de deporte. Y todos los fines de semana hay ligas masculinas, femeninas, de voleibol, de fútbol, de balonmano, hay competiciones y solo hablamos de fútbol y solo hablamos de deporte masculino. Ahora el Barça femenino va a jugar la final de la Champions y ya veremos. O sea, es que como no gane, pues será noticia breve, poco más o menos. Vete para acá, salte de la trila, aquí a lo torero, al centro, ¿no? Pues decía yo eso, porque muchos chicos yo creo que pensamos en la prensa decir, oye, mira, ya, no voy a decir el periódico para que no se nos enfade nadie, pero ya no hay un periódico deportivo que lleva atrás una columna con una foto que dice la chica la chica de tal, ¿no? Sí. Vale, lo ha hecho ella, no he sido yo. No, pero ha costado mucho tiempo quitar eso. Pero ha costado muchos años quitar esa foto que decía así, ¿a qué viene esta señora en bikini aquí? Pero es importante que sepamos los hombres, o que nos demos cuenta los hombres,
Que con eso no vale, que con eso no hemos hecho nada. O sea, no teníamos que ver el cuerpo porque ver que no era ni deportista. Vamos. Porque con eso no hemos hecho nada, ¿no? Y hay que ser conscientes de eso. Lo que ha dicho Paloma es que me ha impactado, nunca te había escuchado ese lema, ¿no? De empujando el tractor cuesta arriba y en cuanto sueltas se viene para abajo, así que hacen falta más manos. Es que es permanente y además las personas que veo, y especialmente los hombres que veo, son personas comprometidas y que se empeñan, porque si no te arrolla, es como una bola de nieve que te arrolla y el día a día te arrolla. Y entonces difumina todo el trabajo. Y yo lo tuve clarísimo desde que me senté en la mesa y tuve la más mínima posibilidad de incluir más deporte femenino en Teledeporte, que tenemos un canal maravilloso. Lo primero que hice fue saber, como hacen siempre que llegan alguien a un puesto, una auditoría. Bueno, pues vamos a ver cuánto deporte femenino estamos dando. Y estamos dando una birria. Para tener 24 horas al día no era una cosa testimonial. Y entonces dijimos, pues ahora vamos a empeñarnos. Y entonces empezamos a llamar a las federaciones. Bueno, Sonia lo sabe y Pepe José Hidalgo también lo sabe. Empezamos a llamar a las federaciones, ven y traernos, bien. Y muchas federaciones, es que eso es lo que yo me he encontrado durante todos estos años, es que muchas federaciones venían con su carpetita. Mira, tenemos esta competición, el Campeonato de España, fenomenal. Vamos a ver cómo está esto. Oye, ¿a las chicas? A un presidente de una federación, que tiene hombres y mujeres. Oye, mira, que es que no podemos, que es que aquí tiene que, nosotros no podemos como televisión pública no emitir deporte femenino. La privada ya, o el negocio privado que haga lo que quiera. Sí, pero ellas son, las federaciones son entidades públicas. Y entonces, claro, y ha habido algunos a los que, oye, que no. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo dando la vuelta al rodeo. Mira, nosotros tenemos la defensora del espectador. El presidente o presidenta de televisión tiene que ir todos los meses al Congreso o al Senado a responder a sus señorías las preguntas que les hacen. Por si acaso estamos tutelados también por el Ministerio de Trabajo. Y luego allí en Bruselas también tenemos esto como gran hermano, nos miran. Y entonces vamos a hacer una cosa, tú, presidente de la federación, que te empeñas en que solo demos deporte de tu deporte masculino. Cuando algún diputado o senador nos mande una pregunta que por qué en tu deporte no están las chicas, lo que vamos a hacer va a ser decirte que lo contestes tú. Entonces, ay, yo creo que es mejor que te vayas, sí. Entonces dices, o sea, por las buenas no, pero hasta que no te meten el cuchillo en el riñón no reaccionas. Bueno, pues esa era la mentalidad con la que yo me he encontrado, de tener que estar peleando con determinados señores que están presidiendo federaciones, que son 66 federaciones entre olímpicas y no olímpicas, y que vienen a que les imitamos. Fenomenal. Si yo no te digo que a lo mejor 50%, pero, hombre, algo, no todo masculino. Si hay élite, 50%, en mi opinión. Claro, pero es lo que te digo, y claro, los que vienen, pues hacemos un hincapié especialmente en el deporte femenino. Con motivo, el año que viene Teledeporte hace 30 años, y con motivo del 8M, que el Gobierno ha firmado con Televisión Española un acuerdo para la promoción del deporte femenino. Yo me he pasado mes y medio estudiando en los últimos 15 años y hemos aumentado prácticamente el 70% del deporte que damos es deporte femenino. Es que nosotros vamos al revés, pero dicen, no consumen, no se ve. Mira, ayer el partido de Badosa, o sea, tú ves las audiencias del Teledeporte y ayer lo que más se vio fue el partido de tenis antes de ayer, el partido de Badosa en Roma. Dices, si no lo damos, ¿cómo se va a ver? Hay que sembrar. No sabíamos de golf no sabíamos lo que era un Verdi hasta que empezamos a dar golf y empezamos a ver. Pero es que hay que darlo. A coste cero primero y luego ya veremos. Y luego ya... Siempre se dice que salta al titular lo que es campeón, pero es que las campeonas no llegaban a saltar a los titulares y ese era el gran problema y sigue siendo el gran problema. Quiero ver manos levantadas por ahí, alguien seguro que quiere. La consejera aquí, allí tenemos también, vamos a empezar por Nuria, pero quería decir una cosa, cuando he dicho que los extremeños, las extremeñas predican con el ejemplo, en el caso de José Hidalgo, en el caso de la Federación Española de Triatlón, titular del fin de semana, Patricia Bueno y Emilio Aguayo ganan los títulos nacionales de larga distancia. Es muy fácil hacerlo, para toda la gente que estáis aquí, para todos los que estáis aquí, es muy fácil, solo tienes que empezar poniendo el nombre de la mujer delante, en el titular, y la crónica lo mismo. Primero la carrera élite femenina, que han corrido lo mismo, habrán tardado un poquito más, pero han corrido lo mismo.
Adelante, por favor. Nuria Flores, que te he quitado el Flores antes, sí, bueno, me mi madre parece. estaba encantada, ¿eh? De que me pongas Lo su apellido hago primero, precisamente oye. por eso. La verdad que me acuerdo de ella. Nuria. Paloma, bueno, enhorabuena por la ponencia y gracias por tantos años, como decía, de estudio, de investigación y de que des luz a todos esos datos. Hablábamos hace poco de las federaciones, hace un momento hablabas tú y de esas noticias femeninas. Desde mi punto de vista, el propio trato que se da en la competición también, que esto tenía la oportunidad de hablarlo con Beatriz hace poco en los Premios Nacionales del Deporte en Madrid. El año pasado en Extremadura tuvimos muchos eventos de carácter nacional, internacional, pero 2 de ellos fueron traer a la selección española absoluta masculina y a la femenina. La masculina jugó en Badajoz, la femenina jugó en Cáceres. O sea, el tratamiento que por parte de la federación, la exigencia que la federación hace para la selección absoluta masculina era, no sé cómo decirte, 20 veces mayor. El césped tenía que estar así, a estos centímetros, porque si estaba así ya no valía, una cámara tenía que estar en no sé dónde, y luego vinieron las chicas y yo le dije a Dan, al director general de deportes, y a Sonia, entonces esto será nada. Pudieron jugar, daba igual, como si hubiesen crecido allí patatas, sí, podía haber hongos, daba igual. O sea, es que yo creo que mucha responsabilidad la tienen las federaciones. De cómo, si tú tienes 6 hijos, trátalos a los 6 por igual, ¿no? ¿Por qué tratas a 3 de una manera y a otros 3 de otra? A mí no me cabe en la cabeza. O sea, yo no he estado nunca en una federación y no me cabe en la cabeza que un organismo no trate de igual manera. Por ejemplo, hay un club de fútbol que tiene sección masculina y sección femenina. La femenina viaja en autobús y los chicos viajan en avión, en sus desplazamientos. Yo digo, pues si se van a cansar igual, si van a jugar 90 minutos igual, pero ¿por qué hacen estas cosas? ¿Y por qué haces estas cosas? Porque sabes que alguien va a ponerte la cara colorada. O sea, ¿qué necesidad tienes tú de hacer estas cosas? Y a mí no me cabe en la cabeza. Es que no hay dinero. Bueno, pues reparte. Pues que el domingo que viene sean ellas las que viajen en avión y ellos en autobús. Es que se cansan. Hombre, claro, y ellas no, ellas son de madera. O sea, es que a mí hay cosas que de verdad me claman al cielo. Y por eso hablo en nombre de la responsabilidad, pero una responsabilidad efectiva. Por lo menos estamos detectando que están pasando estas cosas y las estamos sacando a la luz. Y a mí no me importa ya a estas alturas de mi vida ponerle la cara colorada y decir estas cosas de federaciones y de personas con las que me he encontrado rigiendo y controlando el mundo deportivo, tanto en federaciones. Y también tengo que decir lo bueno. Hay federaciones que desde el primer momento piensan que tienen 6 hijos y les dan 3 para ti y 3 para ti. Organismos, o sea, la cantidad el Consejo Superior de Deportes, de proyectos de mujer y deporte, el Universo Mujer, todo esto que ha patrocinado precisamente. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hay un dinero que se entrega a las federaciones para promover el deporte femenino y ese deporte femenino se hace a través de documentales o pequeños reportajitos que emitimos nosotros y le das visibilidad y que la gente vea en su casa cuando pase por allí zapeando en la televisión que hay deporte femenino y cuando hay partidos de fútbol dicen es que es diferente. Claro que es diferente. Por ejemplo, las chicas no hacen el teatro que hacen los chicos, que les van a dar un Goya en cualquier momento. Y además, a mí me daría vergüenza, sabiendo que tienes, este es el campo de fútbol, una cámara aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, te van a sacar haciendo que te caes y resulta que no te ha tocado. Yo digo, pero y cuando ven que no le hacen ni caso, entonces levantan la cabeza y entonces se levanta y sigue. Y las chicas no hacen eso. A mí el fútbol no es una cosa que me guste mucho, pero por militancia me voy a ver los partidos del Atleti de Madrid femenino porque me quedan cerca los entrenamientos y juegan técnicamente y es muy bonito cómo juegan y la capacidad que tienen de sprint y, bueno, en fin, sus condiciones físicas como deportistas. Mirar a Alexia Putellas. O sea, Alexia Putellas no llega a lo que ha llegado porque se llama Alexia Putellas, sino por la técnica que tiene a la hora de trabajar. Y tú lo ves y dices, joder, y yo veo que voy caminando por la calle y hay fútbol femenino y está puesto en un bar y ahí están todos mirando. Y nadie dice, estas chicas no juegan, pero se quedan embobados mirando el fútbol femenino. Y es lo que, primero, tenemos que convencernos de que tenemos que ser los espectadores, hombres y mujeres, Ángel, porque es que necesitamos a los hombres. Esto no es una tarea encomendada solo a las mujeres, es que las mujeres también apoyamos proyectos masculinos y parece que en este aspecto no conseguimos el apoyo
de que confíen en nosotros, que confíen en la gestión, o sea, que confíen en que somos capaces de organizar y de mover gente y organizar acontecimientos y efectivamente la vida va cambiando y cada vez van apareciendo más mujeres, pero a mí me sigue pareciendo insuficiente. Sigue habiendo premios desiguales, sigue habiendo tratamiento desigual, peores horarios para las mujeres, siguen pasando muchas cosas que hay que erradicar. Teníamos por allí también una pregunta. Ah, ya tenemos el micrófono. Hola. Quería decir una cosa, que por eso me parece importante que estemos no solo aquí con personas que tienen capacidad de gestión. Antes, voy a volver a saludarle, ¿no? Pero antes desde Manabí, Ángel Alberto Chila, es que es el coordinador de deportes de la prefectura de Manabí en Ecuador. O sea que realmente lo que estamos contando, si se puede aplicar ya desde las propias estructuras, si es que no se aplica ya, yo creo que estaremos haciendo una labor hoy otra vez importante. Adelante. Hola, buenos días, Paloma. Mira, bueno, me llamo Kake Rovira y soy profesor de educación física de secundaria en un instituto. Si nos remitimos a tu ponencia, has hablado fundamentalmente de medios de comunicación, el tratamiento que hacen de la información deportiva y en el contexto, digamos, específico del deporte de alto rendimiento, ¿no? El deporte de alto rendimiento es una industria global y es un espectáculo, sostenido fundamentalmente por el público, por el consumidor. Es decir, se estima que, por ejemplo, si el fútbol fuera un país, su PIB estaría en los 20 primeros países del mundo. Es decir, lo que genera el fútbol, ¿no? Pero el fútbol en este caso es sujetado, sostenido por el consumidor. Si los millones de personas que ven fútbol y consumen fútbol diariamente a través de la presencia física en estadios, o viéndolo por televisión, o siguiéndolo en redes o en prensa, una mañana se levantan y pierden el interés, el fútbol se hunde. ¿Por qué? Porque evidentemente está sujetado, está sostenido por la población civil, por el ciudadano y la ciudadana que consumen eso. Eso nos remite a, por ejemplo, cuando todos los datos que has dado y toda tu ponencia ha versado sobre medios de comunicación, política, etcétera, pero ¿y la población civil no tiene ninguna responsabilidad en la absoluta falta de visibilidad del deporte femenino? Los ciudadanos tomamos decisiones, somos adultos. Claro, pues o somos una masa de borregos pues acríticos totalmente mediatizados. Sí. Eso nos remite también a la educación, a lo que podemos hacer en casa, los padres, a los que los profesores podemos hacer en los centros escolares. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué se la exime de responsabilidad generalmente? ¿Por qué la culpa siempre de los políticos, de los medios de comunicación? ¿Y nosotros? Que somos los que sujetamos todo. Porque no hay muchas veces herramientas, ¿verdad, Paloma? Por eso es lo que te digo yo, oye, vete a ver un partido de fútbol femenino, vete al campo, vete a un partido de baloncesto. Solo vamos cuando la entrada es gratis y vamos a hacer un récord de si llenamos el Camp Nou de mujeres o de espectadores viendo un partido de fútbol femenino. Oye, y en la semana siguiente va a haber otro partido, porque a ese no vas. Pero eso es una cuestión personal, de militancia personal y de compromiso que cada uno quiere. Muchas veces... A ver, yo creo que es una tendencia natural. Nos quejamos mucho, pero hacemos poco. En general y de manera individual, si tú consideras que esto no está bien hecho, trabaja para que en tu... Siempre digo en mis ponencias, yo cuando palme quiero que mi metro cuadrado... No tengo posibilidad de arreglar el mundo, pero si mi metrito cuadrado queda un poquito mejor de lo que yo me he encontrado, el césped, de la altura necesaria, regado, compromiso social... Ahora estoy sacando jugadoras de baloncesto en silla de ruedas de Afganistán. ¿Quién se acuerda de Afganistán? Allí hay mujeres que están como en la Edad Media. Y entre otro periodista y yo, él y yo he pasado la gorrilla por todo donde se me ha puesto por delante para conseguir dinero para sacarlas. Y llevamos 20 personas que ya están en España como refugiados, 11 de ellas jugadoras de baloncesto en silla de ruedas. La más popular fue Nilofar, que fue la que llegó en uno de los aviones que sacó Defensa. Pero ¿quién se acuerda de sacarlas? ¿Quién se acuerda de todas las que están? Que especialmente para la mujer aquello se ha acabado, aquello es la Edad Media. Y según van saliendo, que tardan mucho tiempo, bien por Pakistán o bien por Irán, cuando llegan aquí, la que llegó la primera, Latifa, dice, es que soy libre, es que está encantada, es que puede ir en el metro sola. Lo primero que me dijo es que a mí me llama la atención que la gente va sola por la calle, porque para ellas y su mentalidad no es posible. Pero ese mundo es una concienciación personal. No le puedes obligar a nadie a que sea sensible hacia nada. Pero si tú tienes esa concienciación de que tú estás en esta sociedad, que estás de paso, que has recibido una herencia y que dejes lo mejor posible lo que te has encontrado... El otro día me preguntaban, ¿y por qué lo hacías? Digo, ¿y a ti te dice alguien que te van a matar y tú no le haces nada? ¿Tú no le intentas ayudar?
Pues en la medida de lo posible. Y Antonio Pampliega, que estuvo secuestrado por Al-Qaeda durante casi 300 días y le dieron palos por todos los lados, fue el que me puso en contacto con esta chica, y entre él, que vive en Málaga, y yo, que vivo en Madrid, estamos en la medida de lo posible hablando con unos, hablando con otros, tirando de agenda y sacando a gente de allí para que puedan vivir aquí. No sé cómo vivirán, pero desde luego ya no están metidas en su casa llorando, que es como están. Sonia Bejarano viene de un mundial en Ibiza, que estoy seguro que ha visto lo mismo que he visto yo, que también he estado, que era deportistas de toda esa zona compitiendo con velo y unos 30 grados de temperatura podíamos tener, con sol de justicia, que te sigue impresionando todavía, ¿no? Y que te da una imagen también de eso. No debemos conformarnos para nada con haber quitado la chica de la contraportada del periódico, pero la batalla sigue siendo larguísima y a nivel internacional. Hay muchos aspectos, Ángel, hay muchos aspectos en los que poder ayudar dentro del mundo del deporte. Me imagino que conozco personas que están sacando a jueces, conozco a otras personas que están sacando abogadas, o profesores universitarios. Aquello es la edad media y es un compromiso que uno tiene con la sociedad o con lo que piensa que tiene que hacer en esta vida, y dejar algo hecho bueno, y la sensación personal de joder, pues de momento hemos salvado a X personas de morir, porque es de morir, no es de que pases una mala vida, no, es de morir. No lo dejes, pero yo creo que le vamos a dar un aplauso porque se va a jubilar ahora dentro de poco, pero del otro, de hacer algo bueno en la vida, ya lleva muchos años también, Paloma. Sí. Tenemos una, creo que teníamos otra, se nos acaba el tiempo, tenemos que dar paso al plenario virtual con 2 preguntitas. Muy rápido, por favor. Ángel, yo una afirmación. Primero quiero felicitar a Paloma por la ponencia. Nos conocimos en Noruega. Soy Fernando Molina, el presidente de la Federación Extremeña de Gimnasia. Gracias, Nuria, gracias a la Dirección General de Deportes y a todos los que han contribuido por poner en marcha este congreso, en el que he asistido cada vez que he podido, pero quiero hacer un matiz. Ser un hombre en un mundo de mujeres tampoco es fácil. Yo en el año 89 ya era el primer entrenador hombre de gimnasia rítmica, y la seleccionadora nacional me mandó a Noruega y me mandó a Bolivia a competir con una gimnasta extremeña, y ganamos lo que se nos encomendó, ganar el sudamericano. Brillar y trabajar como hombre en un mundo de mujeres donde la minoría son una cúspide que está en lo más alto, digo, campeonas del mundo, campeonas olímpicas, que pasan también por esta comunidad autónoma y tienen nombre propio: Marta Calamonte, que ha sido gimnasta mía, Nuria Cabanillas, Laura Campos. Es muy difícil porque no se nos deja, no se nos da visibilidad. Somos el único deporte del mundo donde se está practicando gimnasia rítmica masculina al máximo nivel, y la Federación Internacional no lo refleja hasta el punto de que es posible que nos puedan sacar de la Olimpiada, porque la integración no es posible. En esta ponencia magistral, donde hay un hueco para el deporte femenino, donde se reivindica, donde ha sido la voz firme que nos ha dado visibilidad a todos, y yo me he sentido representado en la actuación de mis gimnastas, hoy quiero dar las gracias a la Junta de Extremadura por apostar por la gimnasia también en la integración, donde tenemos 1000 licencias de gimnastas y solo 3 chicos, y tenemos un plan este año por primera vez para intentar que esa igualdad sea algo real. Entonces, en este aspecto, Fernando, yo quiero reivindicar también el papel de Almudena Cid, porque es una defensora. Dice, no queremos igualdad, pues en todos los sentidos. Igual que ha pasado en sincronizada, que ya los chicos están participando en dúo de momento, en rítmica el problema lo tiene la Federación Internacional, que no lo reconoce. Es que ni siquiera estamos en situación de alegal. Únicamente Japón y España aportan la gimnasia rítmica femenina, y en España los chicos están compitiendo, y en el Campeonato de España del año pasado, que había una categoría masculina, ya había 52 chicos haciendo gimnasia rítmica. Y me parece que si queremos igualdad, la queremos en todos los lados. Desde luego, el Comité Olímpico Internacional desde el año 2000 no permite que entre una competición o una especialidad al programa de los Juegos Olímpicos si no es participada por hombres y mujeres, y ahora ya no hay ninguna especialidad. Por ejemplo, antes el boxeo solo era masculino, ahora es masculino y femenino, la halterofilia, la lucha, en fin, todos los deportes que se integren dentro del programa olímpico tienen que se tienen que practicar por hombres y mujeres, y la gimnasia rítmica es una permanente constante. Y aquí hemos tenido la suerte de que la Federación Española de Gimnasia, desde la etapa de Antonio, de Tony, no ha dicho que no, pero se encuentra con que la Federación Internacional, que es la reguladora de este deporte a nivel internacional,
no lo contempla, es que es ni sí ni no. Y dices, bueno, pues si tú no nos dejas, nosotros lo hacemos. Y hay chicos de Francia que se vienen a competir a España en la categoría Open porque no pueden competir, porque no hay una regulación internacional que les permita. Y si queremos igualdad, igualdad para todos. Fernando, despedimos. Sí. Darle visibilidad solo, y la palabra de Paloma, que ya te digo que la conocí en Noruega cuando Marta estaba en el Junior, o sea, fíjate, han pasado 25 años y seguimos luchando por esta misma guerra y no es fácil, y su voz ha sido firme, decidida, la de Almudena también, internacionalmente, en los comentarios que habéis hecho siempre y siempre que he tenido oportunidad de saludarte. Pasamos el micro por aquí, que también tenemos una mano levantada, y yo te quiero preguntar una cosa mientras tanto, Paloma. Del Comité Olímpico Internacional nos podemos fiar, ¿no? Quiero decir que no sé si es por mala conciencia de los padres fundadores cuando las mujeres no podían entrar a los Juegos. Los de ahora sí. Pero realmente es un gran ejemplo de igualdad ahora mismo. Está aflorando ahora la época de los 20 años de presidencia de Juan Antonio Samaranch, que fue el firme defensor de la incorporación de la mujer a la gobernabilidad. De hecho, rompió moldes porque se trajo a Anita de Frank, que es negra, remera, y se la llevó de vicepresidenta. Y entonces Anita de Frank creó la Comisión Mujer y Deporte, y a partir de ahí emanan las leyes. Ahora hay un 40% en las comisiones del Comité Olímpico Internacional presididos por mujeres. Una de ellas, Marisol Casado, que es la presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y forma parte también de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Internacional. Pero si el Comité Olímpico Internacional no tiene, que es el máximo órgano, no emana leyes que recojan las federaciones internacionales, y las federaciones internacionales y los comités olímpicos nacionales dejen caer como lluvia dentro de las federaciones nacionales y todas las asociaciones, es imposible. O sea, la cabeza es el COI. Y siempre por ahí debajo va a haber alguno con el paraguas para que no caiga la lluvia, como ha contado antes Paloma. Hola, yo. Breve, por favor. Sí, es muy breve, la respuesta va a ser muy breve. Me gustaría saber tu opinión sobre en el automovilismo y en motociclismo, que es nuestro deporte. Cuando se entregan los premios, viene reglamentado general scratch, primero, segundo, tercero, pero siempre hay unos premios que vienen, como digo, reglamentados, primera piloto femenina, primera copiloto femenina. Hay mujeres que no suben a recogerlo porque dicen que ellas compiten en igualdad, y hay otras que sí. Me gustaría saber tu opinión. Pues si la competición es abierta y el que llegue primero llegue, si llega una mujer tiene que subir la primera. O sea, no debería haber una distinción entre hombres y mujeres, desde mi punto de vista, porque todos esos pequeños gestos siguen generando brecha. Otra cosa es que los senior hagan una competición común y los junior, los de 17 años, ya tienen menos habilidades, seguramente tendrán otros coches con menos potencia, pero por edad. Pero en una categoría absoluta, si la que ha ganado es una mujer, no debería ser relegada a primera mujer o primera piloto femenina. ¿Es cuando queda la octava? Pues queda la octava. Pues en una categoría, hay una categoría, se ha quedado octava, queda octava. Yo lo haría así, en pro de la igualdad. Y si puede mejorar el año que viene y quedar tercera, pues seguirá tercera, pero en categorías, en deportes en donde el peso, la preparación, la musculación, como puede ser el boxeo, la halterofilia, el atletismo, o sea, las condiciones entre el hombre y la mujer no son las mismas, físicamente, anatómicamente me refiero, entiendo la diferencia para no lesionar a un cuerpo que es teóricamente un poco más débil que el hombre. Pero, por ejemplo, hay solo un deporte olímpico, uno en el que los hombres y las mujeres ocupan la misma categoría. Da igual, salen a competir y galen hombres o mujeres. Y puede ser el mismo caso que en el automovilismo. Y ese deporte es la hípica. En la hípica hay una medalla de oro, otra de plata y otra de bronce. En un mundial igual. Y lo puede ganar el hombre o la mujer. Dependerá de cómo monte y cómo esté el caballo. Y en automovilismo lo mismo. Dependerá de lo que hayan invertido en ese coche y las habilidades de conducción de ese conductor o esa conductora. ¿Por qué no puede ser también en las motos? Estamos empezando, motociclismo estamos empezando a ver. Es una herramienta que tú utilizas y luego ya depende de tus habilidades. Porque hay que hacer esa distinción. No sé, yo no lo haría. Pregunta. Pero ya ves tú, a mí en el caso me va a hacer.
Pregunta que te daría para muchísimo para contestar, pero te voy a pedir, como gran periodista que eres, prácticamente 3 titulares, ¿no? Sí. Es que nos pregunta Rogelia Bravo, ¿podrían dar una línea histórica respecto a la propuesta de ley de igualdad de la que has hablado, que se ha citado? Yo creo que no sé si Paula y Nuria también la han citado. ¿Por qué ha sido tan importante? Y para Rogelia Bravo, que no sé exactamente desde dónde nos acompaña, pero creo que es del auditorio virtual del otro lado del océano, ¿qué 3 titulares les daríamos? ¿Qué pequeña guía, qué mini briefing le darías en 3 titulares de cómo poder pelear hasta que se consiga con el gobierno de cada país una ley de igualdad que de verdad sea una herramienta? Pues los agentes sociales son los que tienen que estar peleando por esa igualdad. Aquí nos ha costado mucho tiempo y cuando ha llegado es cuando ha empezado a aplicarse, pero a base de mucha reivindicación. O sea, si no te quejas, va a parecer que todo está bien. Y entonces lo que yo haría sería, a través de pequeñas asociaciones, ir formando grupos de presión a quien tiene que hacer esas leyes, cada uno en la escala que corresponda, pues asociaciones, diputaciones, no sé cómo tienen organizado cada país, pero ir quejándose, clubes, asociaciones, comunidades, y escalando la queja hasta que quien tiene que hacer esa ley considere que tiene un problema y que hay una desigualdad y la refleje en una nueva ley. ¿Qué crees que ha sido, muy rápido también, los 2 ítems, por ejemplo, más principales que ha conseguido cambiar la ley, que ha hecho palanca? Decir, oye, pues es obligatorio que las instituciones contemplen el 50-50, las federaciones deportivas. Es lo fundamental. O sea, si vas a recibir una subvención, si la quieres recibir, tienes que tener estas condiciones, que es lo que hizo Ana Muñoz en el año 2014. Hay 1 millón de euros de subvención, pero para que tú recibas la subvención tienes que tener a un 3%, a un 33% o 3 mujeres en la junta directiva. Y de repente todas las juntas directivas empezaron a cambiar, porque que querían el dinero. O sea, si hay una subvención y un apoyo económico, la gente se estimula más. Si hay dinero público, hay un 50% de la población que tiene que recibir el mismo dinero público, claro, ¿no? Yo creo que es ese quizás el titular más grande. La ley, la enmienda 9ª de la ley de 1972 de los Estados Unidos incluye la igualdad. No hay ningún organismo, ni universidades, ni competiciones, nada que vaya a recibir dinero público si existe discriminación racial, por sexo, por religión o por lo que sea. Y esa es una ley del año 72. A partir de ahí esa ley se distribuye por el resto del mundo y a partir de ahí es donde se empiezan los países se empiezan a dar cuenta de toda esa campaña en la Universidad de Estados Unidos que se refleja en el resto del mundo y se empieza a estimular un poco. Y en España, Barcelona 92 fue el punto de inflexión del deporte femenino en España. Nos pregunta también Bernardo Mercado sobre algo que has apuntado antes en el discurso, ¿no? en la ponencia, que es la sexualización, buscar imágenes de deportistas con un alto componente o un explícito componente de sexualización, ¿no? Y nos decía, ¿cómo luchamos contra eso si después también en muchas ocasiones eso ha ido asociado de mucho dinero? Quiero decir que ha sido un alivio para algunas deportistas, y me duele decirlo así, poder recibir ingresos económicos que no conseguían a través de sus federaciones, que no conseguían premios económicos por posar para Sports Illustrated en bikini, mientras Tom Brady posa fantásticamente con su camiseta de Tampa Bay, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, con la ropa del vóley playa. Los hombres llevan unos pantalones largos, las mujeres unos bikinis minúsculos. Y la pelea que han tenido también la Federación de Balonmano con respecto al balonmano playa, la ropa que les querían poner. Es cuestión de quejarse y es cuestión de, si tú asumes eso, pues te tragas con todas tus consecuencias. Pero yo creo que ya llega un momento que hay mujeres que piensan que eso no puede pasar, eso no puede hacerse. Y en la vida tienes que optar, tienes que tomar decisiones y depende de tu moralidad y tu manera de ver las cosas, lo que quieras. ¿Que quieres coger el patrocinio que te va a dar el bikini no sé cuál por ir con ese bikini? Bueno, pues luego ya las consecuencias de eso pueden ser otras a nivel deportivo o a nivel de consideración social. Hay que tenerlo en cuenta. Asúmelas. Yo creo que también muchas mujeres cada vez más, y gracias al trabajo que, por ejemplo, tú, Paloma, has hecho, van pensando también eso. Dice, yo puedo aceptar ese patrocinio y mi mes puede ser más rentable económicamente, pero estoy haciendo un gran daño a toda la sociedad y a todas las chicas que quieren ser como yo. Tú tienes que valorar el peaje que vas a pagar en cada decisión que tomes de ese tipo. No solo para ti, sino para el resto.
que ese es el compromiso, como digo, esto se habla mucho de la responsabilidad social corporativa, yo digo mucho la de responsabilidad social individual, de cómo afectan nuestros actos al resto de la sociedad. Pues el último mensaje que dejamos en esta ponencia, os pido un fortísimo aplauso, por favor, para Paloma del Río. Muchas gracias. Gracias, Paloma. Gracias, Ángel. Yo quiero pediros también... no, es verdad. No, que no te dejo irte. Espera, que no te dejo irte, porque estaba yo pensando, claro, que teníamos que irnos, pero no te dejo irte. Tú sí, pero nosotros no. A mí me sobreexplotan. Esto no puede ser. Yo quería saludar a Esteban Santos, a Esther Batuecas, a Gerard Sison Solé, a Guadalupe Rangel, a Isa Pilar Torres, a John Vargas, a Jorge Moreno. Son algunas de las personas que nos están siguiendo. Juan Rodríguez Hidalgo, a Juancho Cilleros, Lina Andrea Vega, Luis González, María Adoración Higuero. Bueno, insisto, son algunas de las personas que nos están viendo en el plenario online y que representan pues a más de 150 personas que han estado ya con picos de 200 esta mañana conectados. No puedo dejar escapar a Paloma, porque tenemos aquí autoridades congresistas, el momento del que hablamos antes sugestivamente en la introducción. La organización de este congreso, la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, quiere hacerte un pequeño homenaje. Queremos hacerte un pequeño homenaje por tu cercana jubilación, que lo has dicho, ¿no? Un humilde reconocimiento que ni de lejos va a llegar a pagar lo que hemos venido comentando todos los años que nos has dado de ejemplo de profesionalidad, de lucha por la igualdad y de periodismo con mayúsculas. Paloma, para muchas de nosotras, para muchos de nosotros, fuiste, eres y vas a ser siempre gran parte de la banda sonora de nuestras vidas. Sabes que es así, no solo cada 4 años, que luego también veíamos, aparte de juegos, también veíamos a Paloma en muchas cosas. Así que queremos darte las gracias con este pequeño vídeo que vamos a ver ahora. ¡Dentro! El deporte es mi vida. He tenido la gran suerte de poder ser periodista deportivo en un momento en el que hace 32 años no había tantas, éramos 6 o 7, solo había una televisión de referencia y ahí estamos las mujeres que hacíamos deporte. España es campeona olímpica. Vamos, vamos, Herbie, a por ellos. Doble plancha con doble pirueta, mortal adelante a rodar. Mi vocación es esa, el deporte. A lo mejor podría haberme ganado la vida haciendo otra cosa, pero estoy trabajando en lo que me gusta. Vale. Respira, 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 Herbie. Habitualmente lo que he hecho ha sido siempre gimnasia artística, gimnasia rítmica, saltos de caballos. Luego estuve 3 años haciendo transmisiones de esquí, estuve también haciendo un par de años tenis, saltos de trampolín, yo qué sé, siempre deportes individuales. He hecho 14 Juegos Olímpicos, he cumplido mi sueño. Toda iniciativa que sea poner en marcha la cara, la mujer, la visibilidad, el deporte femenino, todo me parece fantástico. Tú has sido capaz de ponernos voz a muchos deportistas y consideramos que eres la banda sonora de nuestras vidas. Muchas gracias. Uno no es consciente, ¿verdad? Cuando estás narrando, tú te emocionas con el éxito de los deportistas, digo, porque a todos nos ha pasado, pero no es consciente, a lo mejor después sí, pero de cuánto has emocionado a cuántos millones de personas, ¿no? Es que ya llega un momento en el que uno no es de madera. Cuando está Herbie intentando conseguir la medalla, cuando gana las medallas, con Almu, que yo he narrado sus 4 Juegos Olímpicos, la conozco desde que ella tenía 14 años y tenemos una simplicidad. Y evidentemente yo pienso muchas veces qué sentiría la gente si está a mi lado con un equipo español que va a ganar una medalla. ¿Qué sentirían? Es que hay algunos que no podían ni hablar y nosotros bastante hacemos con poder narrarlo. Pero evidentemente te emocionas, claro que te emocionas. Y yo he tenido la suerte de narrar muchas medallas olímpicas y yo, como digo, somos como la madre de la Pantoja, nos ponemos ahí, sufrimos mucho, son como si fueran nuestros bebés, nuestros niños, y no puedes quedarte
A ver, que yo creo que antes que periodista y que comentarista soy un ser humano que se emociona y de lo que trato es de que los que están en el otro lado también se lo pasen bien como me lo estoy pasando yo o que se emocionen como yo me estoy. Y si me dan ganas de llorar, mira, lloro. Por supuesto, ¿y cuántas veces hemos llorado con Paloma del Río? Bueno, por todo eso, la organización de este congreso, las personas que forman parte del backstage y de la cara pública también del Congreso de Deporte, Igualdad y Empresa, quiere hacerte entrega de un pequeño también galardón conmemorativo en honor a toda una vida dedicada al deporte, al periodismo y a la igualdad. Voy a solicitar la presencia de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores, para entregar ese galardón a Paloma del Río. Fuerte aplauso, por favor. Gracias, Paloma. Es un galardón que representa, además, también hecho por una artista local y, bueno, pues la lucha de la mujer, una mujer lanzando una bellota, uno de los símbolos de esta tierra, de las encinas, lanzando esa bellota a canasta. Esa competición, Paloma, creo que nunca la has hecho, ¿no? Lanzamiento de bellota a canasta, no. Pero estaría bien narrarla, ¿eh? No se descarta. Muy buenas tardes, señores espectadores. Estamos aquí en el lanzamiento de bellota. Muchísimas gracias, Paloma del Río. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pequeño descanso, 15-20 minutitos para quienes estáis aquí. Nos tomamos un coffee y para quienes estáis al otro lado de las pantallas, si estáis a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay, países conectados, os pedimos que os toméis también un mate o un cafecito porque en 15-20 minutos continuamos.